CNN Chile, las compañías aseguradoras de Chile y juntos con los mayores de 3xI presentan Los Mayores Deciden, con la colaboración de Voces Mayores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Los Mayores Deciden, especial presidencial, en que hemos decidido proponerles un tema del que se habla poco, pero que cobra cada vez más importancia. Porque hoy cerca de 600.000 personas en Chile tienen 80 años o más. En 2050 esa cifra superará los 2 millones. Y en ese mismo periodo los centenarios alcanzarán más de 48.000, cuando hoy son alrededor de 6.700. Las cifras no dejan lugar a dudas. El país enfrenta un envejecimiento acelerado que cambiará la forma en que entendemos la vida en comunidad. Se trata de una realidad que exige repensar las ciudades, la forma de construir viviendas y los paradigmas laborales. Este proceso tiene raíces claras. Vivimos más y nacen menos niños. Lo cierto es que contamos con una de las menores tasas de fecundidad en el mundo. El censo 2024 entrega otra dimensión. La concentración más grande de personas mayores se da en la región metropolitana, con el 18,8% de su población en este grupo. Pero el envejecimiento se acelera con más fuerza en las zonas rurales, donde los problemas de acceso a la salud, educación y servicios básicos agrandan las brechas de desigualdad. A pesar de las dificultades, los propios adultos mayores han expresado su deseo de seguir participando activamente y esa voluntad nos interpela como país. No basta con atender sus necesidades más básicas. Es hora de rediseñar políticas y abrir oportunidades reales de inclusión. Los Mayores Deciden busca justamente abrir este debate, porque pensar en el Chile de 2050 es una tarea de todos. Bienvenidos. Invitamos a todos los candidatos. Realizamos las mismas preguntas. Cada uno tuvo un máximo de 3 minutos para sus respuestas, tiempo que utilizó según su criterio. El objetivo es que los votantes puedan conocer las propuestas de los candidatos y tomar su decisión. En este capítulo de Los Mayores Deciden nos acompaña el candidato presidencial del Partido Republicano y Partido Social Cristiano, José Antonio Kast. Comenzamos con una conversación de un tema que afecta a las distintas generaciones, el edadismo o discriminación por edad. Veamos qué dice el aspirante a la moneda al respecto. El edadismo es la discriminación de las personas por su edad. Como usted sabe, existe una relación directa entre el edadismo y la calidad de vida de las personas. ¿Qué medidas impulsará usted para promover un cambio en la imagen que se tiene de este grupo etario? Lo primero que hay que hacer es, con los adultos mayores, preguntarles en qué áreas se sienten discriminados. Porque algunos se sentirán discriminados por temas laborales, otros por temas culturales, sociales, de educación. Y nosotros lo que hemos planteado en el edadismo, en la generación dorada, en el plan Generación Dorada, es precisamente eso, partir desde los adultos mayores. Muchas veces se hacen encuestas, levantamientos, el INE tiene muchos datos, pero no va a la persona. Y esto es cualitativo. Y de ahí uno tiene que ir viendo en qué área se siente discriminado, en la atención de salud. Uno puede en los consultorios dejar espacios reservados para adultos mayores. Uno puede, al igual que en el tema de la discapacidad, hoy día esto abarca en la accesibilidad universal al adulto mayor que se siente discriminado porque usa un burrito, porque tiene que usar silla de ruedas, porque tiene una movilidad reducida. En el tema del trabajo, nosotros tenemos que ver cómo logramos que la adaptabilidad laboral vaya al adulto mayor, porque no necesariamente él quiere trabajar 8 horas. A lo mejor él siente que su aporte, en lo que a él le interesa, es de un par de horas. En alguna atención de público o en alguna generación de ideas. Entonces depende del área. Pero también en lo que depende del Estado es el buen trato. Porque hay personas que llegan con mucho esfuerzo, pasando todo tipo de barreras digitales, físicas y personales, a una oficina que depende de un servicio público y sienten que lo discriminan. Por lo tanto, yo creo que el Estado tiene el primer rol educativo y es un cambio cultural, donde uno tiene que ir de nuevo con las nuevas generaciones, cultivando el respeto a la experiencia, como decían antes, respeto a las canas.
Incluir, promover la participación y reconocer el aporte de las personas mayores son algunos de los desafíos que plantea el envejecimiento de la población. ¿Estamos preparados para abordar este cambio demográfico? La respuesta la vemos en la siguiente nota. La vejez es más que una edad y el llamado es que sea una etapa de posibilidades. Pero existen barreras que dificultan la participación efectiva de este grupo en la sociedad. Falta de información, problemas económicos, de acceso o territoriales, entre otros. A nivel personal, un envejecimiento activo tiene un impacto tremendo. Provee años de vida con calidad, eso ha sido estudiado en universidades de alto prestigio. Tener redes te ayuda a vivir una vida más plena. La discriminación por edad u otras formas de exclusión social que podrían estar asociadas a una vejez no activa, incluso merman 7 u 8 años de la expectativa de vida, es decir, es un impacto súper directo. En Chile, parte de la oferta pública para la participación colectiva está dada por los centros diurnos comunitarios, cuya cobertura anual es de alrededor de 11.600 personas. Si bien está aumentado en un 84% durante los últimos 3 años, aún no es suficiente. Garantizar espacios de encuentro y participación se hacen cada vez más necesarios al envejecer. En 2022, casi la mitad de las personas mayores en Chile declaró haberse sentido sola y un 55% presentó niveles significativos de aislamiento social. Frente a esta realidad, las ganas de participar se hacen evidentes y cada vez más personas mayores se aventuran en el mundo digital. La tecnología se ha convertido en un puente, pero aún quedan brechas por cerrar. El 80% de las personas mayores cuentan con un aparato telefónico y con acceso a Internet. Por supuesto que hay un porcentaje que aún no tiene acceso, pero en general el acceso no necesariamente es la mayor brecha para las personas mayores, sino es el aprender cómo utilizar efectivamente la herramienta que tienen en la mano. Además, la participación cultural sigue siendo baja, pese al interés. Solo 1 de cada 10 personas mayores asiste a actividades culturales al año, debido a obstáculos como la falta de tiempo, recursos económicos, distancia de los centros culturales o movilidad reducida. Las razones detrás de la baja participación van más allá de lo técnico. Falta de capacitación, diferencias educativas y desigualdades territoriales entran en juego. Muchas veces esos espacios de participación están asociados a participación a veces pasiva, ¿no? Es como decir, es algo que está delimitado de una determinada manera y las nuevas generaciones de personas mayores también demandan espacios de participación donde ellos co-creen esos espacios. Y también falta que en el intercambio intergeneracional las otras generaciones podamos contribuir a incentivar o acercar a los mayores a las oportunidades que ya existen. El desafío es crear espacios verdaderamente inclusivos, donde las personas mayores no solo sean espectadores, sino protagonistas de su propia historia. Revisamos entonces las propuestas del candidato José Antonio Kast para promover la participación en este grupo. José Antonio, usted tiene 59 años. ¿Se ve jubilado a los 65 años, que es la edad legal de jubilación? A ver, uno aspira a tener un periodo más tranquilo en la vida con la edad y poder disfrutar bien, con una buena calidad de vida. No me veo jubilado a los 65, creo que la vida recién comienza, ¿ah? Pero uno tiene que cuidarse, prevenir antes. Yo lo aprendí tarde, porque fui a hacerme todos los chequeos de físico y todas las cosas y me dicen, mira, tú tienes una edad biológica de 59, pero una edad, no me acuerdo cuál es el nombre, pero tienes como 68. ¿Ah? Entonces, si empezamos a hacer ejercicio de fuerza, a recuperar masa muscular, a mejorar la nutrición, a cambiar algunos hábitos de alimentación, te vas a sentir mejor y vas a disfrutar ese tiempo de los 65 hacia arriba. Nadie sabe cuándo parte, pero con mejor calidad de vida. Vas a partir igual, pero los últimos años vas a poder estar con tus hijos, si los tienes, con tus nietos. Por lo tanto, creo que la actividad física, mental, la ocupación es fundamental. Uno lo ve a veces en adultos mayores en el campo, que terminan su época como de trabajo y tienden a poner una banquita al borde del camino y se sientan. Y uno tiene que decirle, oiga, pero para ahí uno podría tener algunas otras actividades sociales, culturales, recreacionales. Me encanta, por ejemplo, los clubes de adulto mayor que se dedican a lo folclórico o que les gusta viajar. Por lo tanto, ahí de nuevo, Sernatur tiene un gran rol,
porque además comercial, desde el punto de vista económico, activa todo el turismo en épocas donde las personas que tienen sus vacaciones en la época de verano no están. Por lo tanto, el buen funcionamiento del Estado sirve incluso para eso. Diversos estudios han demostrado que a los 3 meses de dejar de trabajar, muchas personas mayores comienzan a presentar problemas de salud física y mental si no logran reemplazar sus actividades cotidianas. ¿Qué opina usted sobre esta realidad y qué propone para promover una vida activa? Bueno, de nuevo, hay que preguntarle a los mismos adultos mayores, porque algunos no quieren seguir en un ritmo de trabajo como el que tenían. Por eso hablamos de adaptabilidad laboral para personas mayores, temas culturales. Hay un gran abanico de posibilidades donde uno puede ir a disfrutar o a colaborar. Cuando uno ve, por ejemplo, las agrupaciones corales, los adultos mayores tienen preciosa voz, pero tienen que aprender a usar bien la voz. Son muchas veces de una habilidad manual enorme que tienen que ejercitar. Por lo tanto, hay distintas áreas donde uno puede mantener vivo el espíritu, clara la mente, el estado físico es fundamental. Y aquí hay muchos ejemplos en municipios donde se hace trabajo comunitario, directo, con las personas cerca de su hogar, o incluso dinámicas que uno puede seguir virtualmente. Pero es absolutamente necesario sentirse vinculado a una comunidad. Chile envejece y con ello también cambia su mercado laboral. Las personas mayores declaran querer y necesitar trabajar, pero al momento de buscar empleo dicen enfrentarse a un espacio excluyente. Las oportunidades y desafíos de este escenario lo revisamos en el siguiente reporte. Chile vive una transformación laboral profunda. Hoy las personas mayores de 60 años ya representan el 12,3% de la fuerza laboral, mientras que en 2010 eran del 8%. Este cambio refleja un giro en la forma en que entendemos el trabajo y el retiro de este. Nuestro país es uno de los miembros de la OCDE donde más tarde se jubila, en promedio a los 63,7 años en el caso de las mujeres y a los 67,3 en los hombres. Las personas mayores, por supuesto que trabajan por necesidad económica, el 60% así lo declara, pero también dentro de las que trabajan, cerca de un 70% dice que lo seguiría haciendo si no fuese por necesidad económica, lo que da cuenta de la importancia de mantenerse activo como un propósito. Las dos grandes razones son, uno, porque no me alcanza con la jubilación y por lo tanto normalmente las personas mayores además ayudamos a otros. Entonces necesitamos más recursos. Pero además existe esa convicción de que si yo dejo de trabajar me invisibilizo, que la gente deja de considerarme una persona útil. Más allá de la obligación, las personas quieren seguir aportando, sentirse activas y conectadas. De hecho, en los últimos 14 años, la proporción de personas entre 60 y 64 años que busca empleo se ha duplicado. Sin embargo, este grupo se topa con un gran desafío: un mercado laboral excluyente. Es así que el 76% considera difícil encontrar trabajo a su edad y un 38% ha sido directamente discriminado por tener más años, una situación que puede derivar en la informalidad o trabajo por cuenta propia. Cuando toda la sociedad te mira como una anciana a partir de lo que dice el carnet de identidad, 60 para las mujeres, 65 para los varones, tú empiezas a sentir que tal vez es real. Y empiezas a comportarte como tal. El mercado te está como jubilando anticipadamente por una serie de factores, algunos de los cuales pueden ser culturales y otros reales, como por ejemplo brecha digital, falta de flexibilidad en los entornos laborales, etc. Entonces, en la práctica, si vamos a vivir hasta los 90 o 100 años, no podemos dejar de trabajar a los 60. ¿Cómo vamos a financiar, por un lado, esos 40 años? Pero más allá de la justicia, también hay una urgencia económica de incorporar este grupo. Con un escenario de baja natalidad, el envejecimiento poblacional tendrá un impacto directo en el crecimiento según la OCDE. Si el PIB per cápita entre 2006 y 2019 fue de 2,2%, para 2060 caería a 0,1%, siendo el país más afectado del bloque. Cuando tenemos menos personas jóvenes en el mercado laboral, requerimos de la población mayor. Y por supuesto que eso da vida, mejora la calidad de vida y las personas mayores también pueden tener oportunidades de mantenerse activas. El envejecimiento activo es esencial incluso para la economía del país, para postergar, por ejemplo, los procesos de deterioro, pero también es esencial para esta economía plateada que va en aumento. Parte de este cambio significa invertir en empleabilidad a lo largo de toda la vida.
la educación continua es clave. Las matrículas en educación superior para mayores de 50 años aumentaron un 157% entre 2013 y 2024. Un cambio del paradigma del trabajo que implica facilitar el acceso a capacitación digital, actualizar habilidades y reconocer los saberes acumulados. Tenemos dificultad para hacer trámites por internet, para trabajar quizás funciones más robustas o más profundas en el uso de un celular o de un computador. Y efectivamente eso genera una exclusión también en el ámbito laboral. Cómo incluimos a las personas en el ámbito laboral pasa también con cómo las incluimos en la tecnología. Incentivar los programas de capacitación continua, de manera que las personas a lo largo de su ciclo de vida laboral vayan reinventándose o adquiriendo nuevas competencias o habilidades tecnológicas o no, pero con fuerte énfasis en la tecnología, de manera de no quedar obsoleto. Chile necesita un nuevo pacto laboral. El futuro ya está aquí. Se hace urgente la incorporación de las personas mayores como trabajadores valiosos, con experiencia, compromiso y visión. ¿Cuáles serían las medidas que tomaría el candidato presidencial José Antonio Kast respecto al mercado del trabajo? Lo revisamos ahora. Según un estudio de Laborum publicado en 2023, más de la mitad de las empresas no contrató a trabajadores mayores de 55 años. ¿Qué medidas propone para promover la contratación, la reconversión y la actualización de competencias laborales? De nuevo, yo creo que la tecnología nos da una tremenda oportunidad. Así como muchos le tienen temor a la inteligencia artificial, al desarrollo de la tecnología, dicen, me voy a alejar. En la medida que nosotros vayamos haciendo una alfabetización digital para las personas mayores, hay muchas alternativas de prestación de servicios que no necesariamente son en la misma empresa. Y la única cosa quizás buena que nos dejó la terrible pandemia fue que uno sabía que podía hacer teletrabajo. Y eso es parte de lo que uno podría promover dentro de las empresas. Hay muchas empresas que prestan servicios. A veces se contratan servicios telefónicos al exterior. Hay muchas personas que necesitan conversar, que necesitan comunicarse. De nuevo, la creatividad no tiene límite. Y a veces nos quedamos en que, claro, cumplió 55 y no va a volver a encontrar trabajo. Y lo otro es generar emprendimientos a partir de las posibilidades que tiene o las habilidades que tiene un adulto mayor. Hoy día muchos están en la informalidad porque tampoco se le abren los caminos para facilitarle el cómo constituir una MIPYME. Y que él mismo se sienta orgulloso de lo que está haciendo hoy día. De nuevo, la tecnología ayuda mucho en esto. Yo podría ser un intermediario y comprar cosas, y hay empresas grandes, ¿no es cierto?, que utilizan a pequeños emprendedores, los ponen en su plataforma y tú le puedes comprar al pequeño emprendedor y después te lo van a dejar a tu hogar. Usted sabe, el mundo se está volviendo cada vez más digital, pero no todos tienen las herramientas para poder incorporarse. Según cifras del Observatorio de Envejecimiento UC con Futuro, si bien un 88% de los hogares con personas mayores tiene acceso a Internet, solo un 41% lo utiliza. Considerando que incluso el Estado está avanzando en esta línea con la Ley de Transformación Digital y tiene como meta implementarse totalmente el 2027, ¿qué propone para poder enfrentar esta brecha y digitalizar a este grupo etario? Bueno, esto es de nuevo algo que ha pasado en todo el ambiente, que los estados llegan tarde, y como que no hubiesen previsto que iba a haber un envejecimiento de la población en Chile, y era evidente lo que iba a pasar. Si está bajando la tasa de natalidad, hay más esperanza de vida. Por lo tanto, era decir, bueno, ¿qué hacemos? Basta con el Senama como está, basta con lo que tenemos, pero siempre es como hacer el mínimo necesario de lo que me exige la ley, o hacer una ley que se supone que va a solucionar todos los problemas. La alfabetización digital no es algo tan difícil. Se puede hacer presencial en centros comunitarios, así como hay temas de ejercicio físico, hay hartas actividades, ¿no es cierto?, que se le dan a los adultos mayores si uno le da la alternativa, pero una alternativa entretenida, no con una pantalla chiquitita. No, hagamos una especie de cowork como el que tenemos acá, por ejemplo, con pantallas grandes, entretenido, y yo le diga, oye, esto no muerde.
porque hasta a mí me costó adaptarme a los cambios de celulares. A mí me gustaba la BlackBerry, donde uno apretaba los botones y era el más veloz y competía. Y después cuando llegó la pantalla touch, decía, ¿qué es esto? Y hoy día, como uso iPad, de repente voy a un computador y hago así y me doy cuenta de que tiene un mouse. Ese es mi analfabetismo digital. Un joven sabe perfectamente si tiene un computador, si es con aquí, ¿no es cierto?, o si es touch. Entonces, a ver, de nuevo, el Estado va tarde. Las escuelas deberían ser escuelas abiertas, no solamente pensando en los niños, sino que es un espacio habilitado perfectamente para que una persona mayor pueda asistir. La educación es un proceso continuo. Algunos dicen, bueno, terminó el colegio, terminó cuarto medio, fue a un instituto, fue a la universidad, pero esto es un proceso permanente. Por lo tanto, de nuevo, hay mucho por avanzar y no pensar que todo está ya definido o predefinido. Nos vamos a una breve pausa y al regreso seguiremos revisando nuevas medidas sobre el envejecimiento de la población en Los Mayores Deciden, especial presidencial. La manera en que envejeceremos va a depender de cómo cuidamos nuestra salud, nuestras redes personales y nuestra calidad de vida a lo largo del tiempo. Es lo que se llama bienestar. ¿Cuál es la realidad en Chile y cómo avanzar hacia una vejez más plena? Lo vemos en el informe de Camila Sumastre. Vivir más años no debería significar vivir peor. Sin embargo, el bienestar en la vejez no es algo que ocurra por sí solo. Está profundamente influido por lo que vivimos a lo largo de todo el ciclo vital. El 80% de cómo va a ser nuestro proceso de envejecimiento va a venir dado no por nuestros genes ni por nuestra herencia, sino por lo que hagamos o dejemos de hacer. Y eso no parte cuando uno es una persona mayor, eso hay que partir desde la niñez en adelante. Pero no solo la forma de vivir, también nuestro entorno también es determinante para este proceso de envejecimiento. Las oportunidades que tenemos, por ejemplo, para envejecer de una forma digna, acceso a educación, a participación social, a salud. Hoy los hogares donde viven personas mayores destinan el 10,7% de su gasto total a salud, mientras que aquellos sin personas mayores gastan un 6,8%. A esta realidad se suma la alta dependencia del sistema público. Más del 95% de las personas mayores están afiliadas a FONASA, una situación que se vuelve aún más desafiante frente a la presencia de nuevas enfermedades. 3 de 4 personas mayores tienen una enfermedad crónica, hipertensión, diabetes o dolor crónico, ¿ya? Y también otro tema preocupante es la polifarmacia. 16% toman 6 o más medicamentos de forma regular. Hay situaciones que muchas veces pasan desapercibidas. En salud bucal, apenas un 12% de los mayores de 75 años conserva una dentición funcional. El 23% consume poca variedad de alimentos saludables por razones económicas. Un 5,6% ha pasado un día completo sin comer por falta de dinero. Y también se ha observado un aumento en las infecciones de transmisión sexual. Una realidad silenciosa y muchas veces solitaria. Es lo que vive este grupo en salud mental, quienes tienen un mayor riesgo de tener problemas asociados a ella en comparación a otras edades. Hay estudios que revelan que en torno de 35% a 38% tienen sintomatología depresiva, 7% pueden tener algún tipo de demencia y esto aumenta a 35% si pensamos en el tramo de 85 años o más. Lo cierto es que para muchas enfermedades no hay garantías claras ni cobertura suficiente. Por ejemplo, los cuidados paliativos están garantizados para pacientes con enfermedades oncológicas, terminales o graves, y en su mayoría en grandes ciudades. El resto de las personas, especialmente aquellos que viven en zonas rurales o con menos recursos, muchas veces se enfrentan el final de su vida con dolor. El tema de cuidados paliativos es algo que ya desde hace muchos años ha estado en constante revisión. Se partió poniéndose el foco principalmente en lo que eran las enfermedades oncológicas. Esto se ha ido ahora ampliando también la discusión a incluir otras enfermedades, muchas de las enfermedades crónicas que afectan a las personas mayores, pero todavía es algo que es muy heterogéneo a nivel país. Es tiempo de dejar de ver la vejez como un problema y empezar a verla como una etapa que merece calidad, dignidad y cuidados adecuados, porque una vida larga también puede ser una buena vida.
Esta es la postura del abanderado presidencial sobre el bienestar durante el envejecimiento. Si de algo estamos seguros es que vamos a morir y todos quisiéramos hacerlo en buenas condiciones. ¿Qué entiende usted por buen morir? ¿Propone algo para lograrlo? Bueno, lo hablamos tangencialmente en lo que es una mente sana y cuerpo sano. Entonces uno tiene que ir previendo ciertas condiciones físicas y mentales, pero lo que uno no puede prever son los cuidados paliativos. Hay mucha discusión de si en Chile se prestan bien los cuidados paliativos o no. Y no tenemos una red de cuidados paliativos integral. Y nosotros ahí necesitamos, claro, decir, la salud en el tiempo necesita otro tipo de especialistas, geriatras. Entonces, si vamos a tener un psiquiatra, tiene que ser un geriatra que tenga, así como hay psicólogos infantiles, psiquiatras, ¿no es cierto?, infantos juveniles, bueno, psiquiatras para personas mayores, psicólogos para personas mayores, terapeutas ocupacionales para personas mayores, kinesiólogos para adultos mayores. Y eso también como que está frenado. No se ha abierto ese campo todavía. Y claro, los cuidados paliativos son esenciales, pero es un cuidado paliativo integral. No es solamente darle un remedio, un fármaco para evitar el dolor. Porque yo también necesito sentirme acogido, escuchado, considerado. El envejecimiento de la población también trae desafíos en materia de vivienda. Casas que se vuelven cada vez más difíciles de pagar o que no están adaptadas a las necesidades de las personas mayores. Todo esto es parte del problema. ¿Cómo nos hacemos cargo de esta realidad? Lo vemos en el siguiente reporte. Las ciudades hoy día no están adaptadas para una población mayor. Transportes poco accesibles, entornos urbanos poco inclusivos, las veredas deterioradas. Va a hacer que las personas mayores dependan de terceros para desarrollar sus actividades de la vida diaria. El lugar donde vivimos define, entre otras cosas, la forma en que envejecemos. En Chile, cada vez más personas mayores viven solas. Hoy, cerca del 39% de los hogares unipersonales están conformados por personas de 60 años o más, y 1 de cada 3 necesita apoyo del Estado para alcanzar una vivienda adecuada. El problema no es solo el acceso, sino que también la forma en que los mayores habitan. Las cifras muestran que cada vez más personas mayores arriendan y dejan de ser propietarias de sus viviendas. En los últimos 10 años, el porcentaje de personas propietarias disminuyó de un 86% a un 78%, una caída de casi 10 puntos porcentuales. El problema no es solo que los hogares estén aumentando la tenencia en arriendo, sino la fragilidad que están viviendo los hogares arrendatarios y sobre todo las personas mayores. La última encuesta CACEN nos muestra que las personas mayores están destinando en promedio un 32% de sus ingresos al pago del arriendo. Y hay una realidad aún más dura: las miles de personas mayores viviendo en campamentos o en situación de calle. Por lo mismo, este grupo enfrenta muchas veces una doble discriminación. Pero no solo basta con tener una casa, sino que también importa el cómo está hecha. La mayoría de las viviendas en Chile no están adaptadas, desde accesos inseguros hasta baños sin barras de apoyo. La falta de modernización de los espacios arquitectónicos dificultan la autonomía de este grupo. Se da lo que se llama doble envejecimiento. Envejece la persona, envejece también la vivienda, y a medida de que se necesita más presupuesto para poder mantener, refaccionar una vivienda, disminuye el presupuesto de una persona mayor que depende de una pensión de su jubilación para poder enfrentar esos costos. Pero la vivienda no puede ser analizada sin considerar su entorno. Y en este aspecto las brechas territoriales son evidentes. Más de 545.000 personas mayores viven en zonas rurales y se proyecta que esta cifra suba a 713.000 en 2035. Lugares donde las distancias son mayores, los servicios escasean y la infraestructura pública es más precaria. Hay grandes desigualdades a lo largo de Chile, tanto dentro de las ciudades como también entre zonas rurales y urbanas. Tenemos, ya solo en Santiago, por ejemplo, servicios de salud de mayor complejidad que se concentran en el centro o en el sector oriente. Hoy día tenemos ciudades, por ejemplo, donde las veredas están en mal estado, donde el transporte público no es lo suficientemente accesible, donde los espacios públicos no son lo suficientemente inclusivos para involucrar a las personas mayores de vida activa. Frente a este escenario, la política habitacional no puede seguir funcionando como si todas las personas envejecieran igual, porque donde vivimos no es solo un lugar físico, sino que también una condición que permite o impide vivir con autonomía, seguridad y dignidad.
¿Qué propone José Antonio Kast para enfrentar esta problemática? Aquí está su respuesta. Muchas personas mayores que han vivido toda su vida en una misma casa ya no pueden seguir pagándola debido al aumento de las contribuciones y la disminución de sus ingresos. ¿Qué propone para enfrentar este escenario en un contexto de aumento de la población mayor en esas circunstancias? En esto yo diría que nosotros hemos sido pioneros en decir que ningún adulto mayor, ningún propietario en su primera vivienda debiera pagar contribuciones. Y hemos explicado paso a paso cómo esa disminución de recursos que podría afectar a ciertos municipios no es tal. Y lo hemos conversado con alcaldes de comunas grandes, comunas muy vulnerables, y todos coinciden de que esta es una realidad que afecta principalmente a los adultos mayores. Esto lo hemos planteado en proyectos de ley, en proyectos de reforma constitucional. No hemos tenido todavía el apoyo político para llegar a eso, pero no cejamos en nuestro objetivo de que no haya contribuciones para la primera vivienda. Hoy muchas personas mayores no tienen cómo comprar una vivienda, no califican para postular a un subsidio, tampoco tienen suficientes ingresos como para rentar. Viven en situaciones informales como campamentos y conventillos o directamente en situación de calle. ¿Qué propone usted para garantizar el acceso a una vivienda digna para este grupo? Nosotros tenemos un plan de vivienda que denominamos Plan Tu Casa, pensando en jóvenes que ven la casa propia como un sueño imposible, pero también en adultos mayores o personas mayores que no han tenido la oportunidad de ahorrar, que no han tenido las posibilidades, pero por ejemplo que participan en un comité de allegados. Ahí tenemos varias medidas. Una, por ejemplo, es la operación Sitio 3.0, que es entregar sitios urbanizados donde la persona pueda, con colaboración del Estado, después desarrollar su vivienda propia, pero también hay modelos que se pueden ir asimilando en Chile, que es la vivienda colaborativa, que puede ser más económica para alguien, donde se comparten ciertos espacios comunes, pero yo tengo mi habitación, mi baño privado y tengo un espacio común que me permite compartir y vivir en comunidad, entre comillas, pero tener mi privacidad. Y también existen las viviendas tuteladas. En Chile hay una experiencia que realiza la Fundación Hogar de Cristo de viviendas tuteladas, donde trabajan con personas en condición de calle y las llevan a una vivienda donde comparten dos personas, en el estilo que yo le planteo, que es un departamento con dos habitaciones con baño privado y un lugar común. No es fácil, pero hay modelos que se pueden escalar. Y también estamos en esa línea. La encuesta nacional de calidad de vida en la vejez muestra que distintas dimensiones como la facilidad para llegar a servicios públicos o privados, acceso a áreas verdes y descanso, atención, estado de las veredas, seguridad, entre muchas otras cosas, son muy mal evaluados por las personas mayores. ¿Qué propone usted para tener ciudades más inclusivas y amigables? Aquí el concepto de la accesibilidad universal es fundamental, porque cada peldaño, cada pasarela que no tiene una rampa, cada vez que un servicio público no funciona el ascensor, es una barrera imposible de superar por una persona con movilidad reducida. Incluso en el tema de los estacionamientos se ha avanzado mucho, porque cada vez hay más conciencia, se ha tenido que trabajar mucho con los profesionales de la arquitectura, de la construcción, para explicarles que con la edad todos vamos a tener alguna movilidad reducida. Antiguamente habían viviendas que se hacían en desniveles y se hacía como algo atractivo para decirle a la persona, mire, aquí la sala de estar va a tener un desnivel respecto del comedor. Hoy día eso ya casi es inimaginable. Pero de nuevo, el Estado tiene que predicar con el ejemplo. Yo muchas veces fui a Arica, donde había un edificio de servicios públicos y muchos servicios públicos estaban en el segundo, tercer y cuarto piso y en todos los años que fui el ascensor siempre estaba malo y lo habían tapado con un basurero. Entonces yo decía, bueno, ¿qué sentido tiene? Que el Estado, que tiene que aplicar la norma de la accesibilidad universal, no cumple en su propia prestación de servicio con lo básico. O cuando uno llega a un establecimiento público y hay un cartel en la entrada que dice la entrada está por la puerta trasera. Eso es inaceptable. Pero eso requiere mucha cultura
mucha formación y colaboración de todos aquellos que tienen que diseñar la ciudad accesible para todo el mundo. Ya regresamos con más de este especial presidencial, donde el foco está puesto en las personas mayores. Los invitamos a comentar a través de todas nuestras plataformas con el hashtag #LosMayoresDeciden. Para agosto de este año, más de 216.000 personas cuidadoras ya se encontraban registradas en el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Si bien ha habido un avance, expertos aseguran que falta mucho. La realidad que vive Chile en materia de cuidados lo revisamos a continuación. 1 de cada 5 personas mayores viven con algún grado de dependencia en Chile. De ellas, 288.000 necesitan cuidados permanentes y complejos. El problema no es solo el número, es quién cuida, cómo se cuida y el rol que juega o no el Estado. Si bien se han implementado medidas para fortalecer este sector, como el Sistema Nacional de Cuidados, expertos afirman que hoy la deuda continúa y la responsabilidad sigue recayendo en las familias. Se está implementando el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, que va en la dirección correcta, avanza hacia donde nosotros queremos debiese avanzar la política pública, sin embargo, aún resulta insuficiente en cobertura, en calidad, en la intensidad que entrega los cuidados, aún hay una brecha importante. El envejecer con dignidad también debería significar envejecer con apoyo. Hoy las personas que ejercen la labor de cuidados pueden acceder a un apoyo económico por alrededor de 32.000 pesos mensuales, en caso de cuidar a personas con dependencia severa. El costo del cuidado es alto y pareciera no tener la retribución suficiente, más aún para la población femenina. En Chile, el 92% de las personas que entregan cuidados son mujeres, con impactos en su salud física y mental. La mayoría de las mujeres mayores crecieron bajo la idea de que su valor estaba en el cuidar de hijos, maridos, padres o madres que después también envejecen y pueden estar enfermos. Este fenómeno o realidad se denomina la feminización del cuidado, que es esta alta concentración de mujeres mayores en esa función, generalmente sin remuneración. Son personas que están generalmente con mayor aislamiento, con mayor soledad, sobrecargadas, sin posibilidades emocionalmente de hacerse cargo de la persona mayor. En paralelo, hay otra cara de la misma crisis, la baja oferta de servicios. Los establecimientos de larga estadía, llamados ELIAM, tanto públicos y subsidiados, no dan abasto, con 7.100 cupos. Mientras que la cobertura del programa de los cuidados domiciliarios de Senama alcanzó el 15% de las personas que lo requerían en 2022. Si uno suma en el fondo toda la cobertura de los ELIAM públicos, de los ELIAM con subsidio público, de la cobertura de los centros de día, de los programas domiciliarios, ni siquiera alcanzamos a cubrir el 5% de esa demanda potencial. Entonces, si bien los programas y la política van en el sentido correcto, tenemos un problema urgente y grande en torno a la cobertura. Y no es solo una crisis de servicios. La dependencia es el resultado de trayectorias de vidas marcadas por la desigualdad. Por lo mismo, la respuesta a esta situación debe reconocer las causas, que dé apoyo a las cuidadoras y ofrezca alternativas reales a las familias. Hay una relación directa con la situación socioeconómica. A mayor pobreza, mayores niveles de dependencia. Y el 28% de las personas que tienen dependencia pertenecen a los quintiles más bajos, versus un 12% que pertenece a los quintiles de mayores ingresos. Mirar el conjunto, ¿no? Tanto las personas mayores como las cuidadoras, y que la política, si no es integral, vamos a seguir dando respuestas en parcela. Chile ha avanzado. Pese a ello, la prestación de servicios aún es pequeña, limitada o de corta duración. Frente a esta realidad y sin una mirada integral, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién cuida a quienes nos cuidaron? Sobre cuidados e inclusión, estas son las propuestas del abanderado presidencial. Según la última encuesta nacional de discapacidad y dependencia, un 22% de las personas mayores en Chile vive con algún grado de dependencia y necesita cuidados. ¿Qué propone usted para esta población que ya tiene problemas de acceso hoy día por falta de capacidad del sistema de cuidados, considerando además que es un grupo que solo aumentará en el futuro?
Sí, Chile tiene una falencia enorme en los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Hay algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen una cobertura importante para personas postradas. Y claro, pero es nada. Y el aparato público también tiene una capacidad muy limitada. Y llegamos en Chile a menos de 10.000 camas para personas que tienen dificultades de movilidad. Lo más importante siempre es privilegiar la voluntad de la persona. Si esa persona quiere permanecer en su hogar y uno puede colaborar en eso, claramente, si uno lo mira desde el punto de vista económico, es más eficiente que trasladar a esa persona. Pero el Estado aquí tampoco avanza porque la capacidad de camas hospitalarias en Chile es de entre 25.000 y 30.000. Entre el 5 y el 10%, dependiendo de la época del año, están ocupados por casos sociales de adultos mayores postrados. Y cada cama hospitalaria debe estar por lo bajo en 150.000 pesos diarios. Y un establecimiento de larga estadía puede estar para una persona postrada en 1,5 millones. O sea, si sacamos la cuenta es 3 por 1. Yo tengo una persona en hospital y podría tener 3 personas en un establecimiento de larga estadía. Solo mejorando eso yo podría duplicar casi la capacidad para esas personas. Pero de nuevo, mientras menos institucionalicemos a las personas y más validemos su autonomía, mejor. Y ahí está todo el tema de los cuidados, que nosotros tenemos que reconocer a las personas que cuidan por ejemplo, personas adultas mayores, personas mayores. Primero hay que capacitarlas, hay que darles acompañamiento, porque también genera un tema de salud mental el estar permanentemente acompañando a alguien. Y después tenemos que ver cómo vamos mejorando los recursos para esas personas. Existe ahora un debate, ¿no es cierto?, sobre una ley para personas mayores que está en la comisión mixta. Nosotros, por ejemplo, rebatimos algunos puntos porque se iba a crear una unidad. Y esa unidad costaba 1.000 millones de pesos al año para 17 personas. Las personas están en el Estado, si no hay que hacer crecer el aparato burocrático, tenemos que hacer crecer la atención para las personas. Después imponían un requisito para espectáculos, pero eso es limitar al emprendimiento de un privado que quiera un espectáculo y grabarlo con algo desde el Estado. Por lo tanto, vamos en la línea de mejorar la política de cuidados, pero siempre privilegiando a la persona que tiene la dificultad y no al Estado. Según el Observatorio del Envejecimiento UC con Futuro, en Chile la soledad afecta al 49,2% de los adultos mayores y el 56% presenta un alto riesgo de aislamiento social. Cifras que toman más relevancia cuando consideramos que la soledad no deseada y el aislamiento social aumentan el riesgo de demencia, el riesgo de infarto o enfermedades cardiovasculares e incluso el de la muerte prematura. ¿Tiene usted alguna propuesta preventiva frente a los riesgos de la soledad? Los seres humanos somos de vida en comunidad. Por lo tanto, lo que hablábamos en un comienzo, cuando alguien deja de trabajar y se comienza a aislar, o alguien que tiene una familia pequeña y ya no tiene vínculos sociales, bueno, uno tiene que generar una actividad comunitaria. Hay una película muy bonita, que la recomiendo, que se llama Otto, que deja de trabajar, se encierra en su casa y no quiere salir. Hasta que llegan unos vecinos muy expansivos, y lo empiezan a sacar, y él recupera su vida. Y nosotros eso se puede hacer en la práctica, se puede hacer personalmente, en actividades comunitarias que puede generar una organización de la sociedad civil, puede generar el municipio. Veíamos lo que es el intercambio en temas de turismo con el Senatur. O sea, hay 1000 posibilidades que están disponibles para que las personas tengan esa vía comunitaria. Y también vía digital. Yo puedo empezar a atraer a las personas y decirles, mire esto, ¿cómo le cambiaría la vida a usted? Si usted va, por ejemplo, a un centro de salud, a un CEFAM, hay muchas personas que la única salida en la semana o en el mes es cuando van a buscar sus remedios, sus fármacos al CEFAM. Uno siempre tiene la teoría de que yo le voy a hacer llegar el remedio al domicilio para evitarle el gasto, pero a lo mejor es la única salida que tiene al mes.
Y yo ahí tengo que detectar si esa persona cuando viene va más por un tema social, porque se queda más tiempo buscando conversar con alguien y hacerle un seguimiento. Hay muchas cosas que nosotros podemos prevenir. Si nosotros tuviéramos una medicina más preventiva en nuestros centros de salud, claramente podríamos detectar temas de salud física y también temas de salud mental. ¿Hay alguna persona mayor que le inspire o considere un referente de cómo a usted le gustaría envejecer? Mis padres, que ya fallecieron, pero siempre fueron un ejemplo. Mi padre tuvo una ACV, pero nunca dejó de luchar. Siempre tenía ganas de moverse, hacer algo. Y mi madre, que llegó también a una edad bastante avanzada, ella se fue de un día para otro. Pero hasta el último día siempre estaba activa, si no podía moverse porque alguna vez se fracturó la cadera, que es algo clásico en los adultos mayores, que se tropezan con una zapatilla, con la alfombra, con un cable. Claro, tienen momentos de estar postrados bastante tiempo, pero eso no quita que pierda el espíritu. Entonces yo diría que me gustaría parecerme un poquitito a la primera época de mi padre, porque después sí, después ya de 2 años, como que decía, parece que no voy a volver a caminar. Entonces uno tenía que levantarle el ánimo uno a él. Pero al principio era puro esfuerzo. Y mi madre, que tuvo una muerte rápida, hasta el último día estaba muy conectada con todos, preocupada del resto. Así que ese es un buen ejemplo. Ahora vamos a revisar un pequeño quiz que da luces sobre cómo piensa el candidato respecto a la edad de jubilación, eutanasia y cuidados. ¿Tiene miedo de su propia vejez? No. ¿Está de acuerdo con la eutanasia? No, porque se han malentendido el concepto de la eutanasia. Yo trabajaría primero el concepto de lo que hablamos de los cuidados paliativos antes de entrar en otros temas y siempre respetando la libertad de las personas, pero personas que tengan toda la información. Porque, claro, yo puedo pedir algo por dolor, por soledad, pero ahí, de nuevo, los cuidados paliativos son fundamentales. ¿Tiene quien lo cuide si llega a necesitarlo? Espero que mis hijos colaboren en eso, pero tampoco quisiera hacer una carga para ellos. Por lo tanto, espero que Dios me dé vida y salud y poder valerme por mis propios medios. Y ojalá que, como a mi madre, me lleve rápido, en una edad avanzada. ¿Ha ahorrado pensando en su vejez? Sí, desde pequeño mis padres me enseñaron a través de lo que era en ese entonces la libreta de ahorro del Banco del Estado y nos llevaban casi todos los meses a hacer un depósito para decirnos, mira, el que ahorra siempre tiene. ¿Considera que la edad de jubilación actual es la adecuada? Es un derecho adquirido, pero nosotros lo que tenemos que plantear hacia futuro es que por la expectativa de vida y la esperanza de vida que es mayor en Chile, y por el mismo hecho de que cuando uno termina de trabajar hay otras situaciones que pueden afectarlo, deberíamos pensar en que las personas que van naciendo deberían tener una jubilación de acuerdo a la edad de nacimiento, la expectativa de vida y que sea móvil en base al año que yo nací, la expectativa de vida que existe. Pero lo que no podemos hacer es cambiar un derecho adquirido de las personas que ya entraron a trabajar hoy día. Yo no le puedo cambiar la condición a alguien que entró a trabajar si con permiso de los padres, ¿no es cierto?, a partir de los 15 años o ya independiente de los 18. Esa condición yo no la puedo cambiar. Llegó la hora de despedirnos, pero antes, y como en cada capítulo, los dejamos con un mensaje del candidato presidencial del Partido Republicano y Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, sobre los mayores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se me viene a la mente Eliana Bush, que es una persona mayor, sobre los 90 ya, y que es campeona nacional a nivel mundial en temas de natación. Y optó por la natación cuando ya, pasados los 70, no pudo hacer equitación, porque el peligro de que se cayera y se quebrara era inminente. Y hoy día ella inspira a personas mayores de 70 años, de 75 años, y le dice, a levantarse, no pierdas el espíritu, vamos a nadar, al agua. Yo creo que uno nunca tiene que dejar de soñar, de hacer las cosas que a uno le gustan.
Ella para nosotros ha sido una gran motivadora de trabajar en este plan Generación Dorada. También hablarle a los jóvenes que si uno no respeta a las personas mayores, hipoteca el futuro del país, de la patria, ¿ah? Porque todos vamos para allá. Si nosotros no respetamos a las personas mayores, después no pidamos que nos respeten a nosotros cuando seamos mayores. Y que entre todos, personas mayores, estoy a punto de ser persona mayor, y los más jóvenes, colaboremos. Porque de nuevo, vivir en comunidad no es fácil. Cada uno tiene sus costumbres, sus mañas, pero si todos respetamos nuestros espacios, nos preocupamos un poquitito más del vecino, vamos a tener una mucho mejor calidad de vida hacia adelante. CNN Chile, las compañías aseguradoras de Chile y juntos con los mayores de 3xI presentaron Los Mayores Deciden, con la colaboración de Voces Mayores.